Buenas tardes, vengo a exponer la sentencia SC-1947 del 2021 con fecha de radicado número 54.405 3103.001 2009.00.171.01 con fecha del 26 de mayo del 2021. El magistrado ponente es el doctor Álvaro Fernando García Restrepo. En la demanda con la que se dio inicio al proceso, se solicitó en síntesis declarar la responsabilidad civil extracontractual de los accionados por la muerte de los menores Jonathan Mario Vega Ortega y Fabián Alberto Vázquez García, ocurrida en hechos el 24 de marzo del 2008. Como consecuencia de lo anterior, condenar a aquellos a pagar a los actores los perjuicios materiales representados en el lucro cesante presente y futuro, los perjuicios morales y el daño a la vida en relación a la que sufrieron. En la indicada fecha, el 24 de marzo del 2008, cuando Jonathan Mario y Fabián Alberto se encontraron al lado izquierdo de la vía, luego de atravesar en bicicleta el anillo vial ubicado a la altura del retorno de Boconó, fueron atropellados violentamente por un bus de servicio público, el cual está identificado con placas XXB082, que lo conducía el señor Ramiro Gómez Álvarez, de propiedad de la señora Doris Janet Ortiz Marcitán y afiliado a la cooperativa multiactiva de transportadores Omega Limitada. Debido a que el citado conductor no respetó las señales de tránsito, circulaba con exceso de velocidad y actuó descuidadamente. El accidente fue presenciado por los demás menores que acompañaban a las víctimas, quienes advirtieron al conductor del automotor de la ocurrencia del mismo, pues él, por su desatención, ni se percató de ello, arrastrando a las víctimas 50 metros más adelante, con todo y bicicletas. En ese grupo se encontraba el hermano del joven Vega, quien lo sacó debajo del carro, lastimosamente ya estaba muerto, y el otro menor, Fabián, fue llevado al hospital universitario Erasmo Noés, a donde llegó sin signos vitales. Los convocados por intermedio del mismo apoderado judicial, pero en escritos separados, al contestar la demanda, se opusieron al acogimiento de sus pretensiones, se pronunciaron en distinta manera sobre los hechos alegados y pretensiones. Propusieron con el carácter meritorios las siguientes excepciones comunes. Primero, ausencia de responsabilidad civil por culpa exclusiva de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, falta de legitimación en la causa por activa. Los señores Ortiz Merchán y Gómez Álvarez alegaron adicionalmente la inexistencia de pago de los conceptos de lucro cesante, perjuicios morales, daño fisiológico y daño emergente por inexistencia de la prueba e inexistencia del daño a la vida en relación. La cooperativa formuló las de ausencia absoluta de causa legal para exigir la indemnización reclamada por la parte actora y pago parcial de la indemnización. Las personas naturales, que son la dueña del vehículo y el conductor, llamaron en garantía a Seguros Colpatria S.A. Con fundamento en las pólizas que ellos dos habían adquirido. La citada compañía respondió a los llamamientos que se le hicieron y la demanda con la que se inició el proceso. Frente a esta acción, la aseguradora Colpatria propuso excepciones meritorias de culpa exclusiva de la víctima, culpa exclusiva de un tercero, inexistencia de presupuestos de estructura, la responsabilidad civil, carencia de la prueba del supuesto perjuicio, tasación excesiva del perjuicio y procedencia de las solicitudes de condena por perjuicios derivados del daño a la vida de relación, enriquecimiento sin justa causa, imposibilidad jurídica para reclamar doble indemnización por eventuales perjuicios, también
En cuanto hace a los llamamientos, adujo la de imposibilidad legal para efectuar las pólizas de responsabilidad civil contra todo el que estas dos personas habían adquirido con ella. Agotando el trámite en primera instancia, el juzgado de conocimiento le puso fin con sentencia del 18 de julio del 2013, declarada aprobada en los términos alegados a las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia del lucro cesante, daño emergente, daño fisiológico e inexistencia de relación del daño a la vida. Declara la responsabilidad civil extracontractual de los demandados Ramiro Gómez Álvarez y Omega Limitada por el fallecimiento de los menores Fabián Alberto Vázquez García y Jonathan Mario Vega Ortega, ocurridos en los hechos que dio cuenta a la demanda. Los reproches de Seguros Colpatria S.A. en su condición de llamada garantía formuló contra la sentencia de la quo se redujeron a lo siguiente. El valor de la condena impuesta como quiera que no corresponda al monto asegurado por perjuicios morales que según las pólizas visibles corresponde al 20% por el valor asegurado, es decir, el 20% de 200 salarios mínimos. Las pólizas que adquirieron fueron que por una persona muerta era 100 millones, por dos personas muertas 200 millones. En la demanda Seguros Colpatria no está de acuerdo con los montos que la parte demandante estaba pidiendo. Excedían un poco los precios en los cuales ellos habían adquirido. Entonces Seguros Colpatria aquí es donde entra a pelear lo que es el seguro que estas personas habían adquirido, que es dos personas muertas, los dos menores de edad, equivalen al 20%, que son 18 millones de los 200 millones de salario mínimo que ellos tienen dentro de esta póliza. De conformidad a el reproche que hace la aseguradora Colpatria S.A., el tribunal nos habla de que, conformidad en lo dispuesto en el artículo 1079 del Código de Comercio, tiene la obligación de indemnizar a los demandados por hasta la ocurrencia de la suma asegurada en cada una de las pólizas, suma que, como puede verse, corresponde al valor de 200 salarios mínimos, por ser la cobertura que aparece en dicho contrato, por muerte o por lesión. Es decir, que solo la ocurrencia de estos dos siniestros, el deducible es del contenido del 10%, correspondiendo en pesos de acuerdo a la operación aritmética a la suma de 83.070.000 pesos por cada persona, y es en lo cual que corresponde a cada póliza. Ahora el problema jurídico vendría siendo si determinar si existe responsabilidad civil extracontractual por parte de la empresa propietaria del bus y del conductor del mismo en el accidente de tránsito en el que fallecieron dos menores de edad, y si la condena impuesta en primera instancia debe ser confirmada o modificada. Igualmente se debe determinar a los padres de los menores fallecidos si pueden ser indemnizados por los perjuicios sufridos como consecuencia del accidente. Para mirar ahorita cómo se resolvió el problema jurídico, en este caso se resolvió declarando la responsabilidad civil extracontractual del demandado, que es la empresa de transporte público, por los daños ocasionados a las víctimas, a los menores fallecidos, a los dos menores de edad. La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de segunda instancia que había condenado a las empresas a pagar una indemnización por los daños causados. La Corte consideró que el demandante había incurrido en una falta de diligencia y al no cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial, esto es lo que había ocasionado el fatal accidente. Además, se señaló de que la empresa de transporte público tenía la obligación de garantizar la seguridad de sus pasajeros y terceros en la vía pública, en este caso a la parte del conductor, por negligencia ocurrió este accidente. Ya para finalizar,
En la decisión en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley Casa, la sentencia del 22 de abril de 2014 dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, resuelve lo siguiente. Condenar al señor Ramiro Gómez Álvarez y a la empresa Omega Limitada a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de los señores Zenobia Bravo Carrillo, Antonio de Padua Vega Cuervo, Esther de Jesús Arias y Rigoberto Vázquez, abuelos de los tres primeros nombrados de Jonathan Mario Vega Ortega y el último de Fabián Alberto Vázquez, la suma de 10 millones de pesos a cada uno. También se resuelve que la aseguradora Seguros Colpatria S.A. estaba obligada a indemnizar el 20% del equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2008. A cada persona involucrada se le debe pagar 33.228.000 pesos más los intereses moratorios. También resuelve en su numeral quinto condenar a los demandados Ramiro Gómez Álvarez y a la empresa Omega Limitada y a Seguros Colpatria S.A. en las costas de instancia, fijar como agencias en derecho la suma de 9 millones de pesos, la cual pagarán de manera proporcional, según su participación en la indemnización.